Número 10. Acámbaro, Guanajuato. Acámbaro, con una población aproximada de 110.000 habitantes, conserva una tradición panadera artesanal que constituye parte central de su identidad cultural y económica. No obstante, su mercado inmobiliario permanece severamente deprimido. Viviendas de 3 recámaras en colonias consolidadas se comercializan alrededor de 500.000 pesos, mientras que departamentos nuevos en desarrollos de escala modesta alcanzan precios desde 250.000 pesos. La causa principal reside en su exclusión del corredor industrial del Bajío, que desde inicios del siglo XXI generó crecimiento acelerado en ciudades vecinas como Querétaro, León, Celaya y Salamanca. Acámbaro se mantuvo vinculada a una economía agrícola tradicional y comercio local de bajo margen, lo cual provocó una emigración constante de población joven hacia polos con mayores oportunidades laborales. Como consecuencia, numerosas colonias presentan viviendas deshabitadas o en venta forzada por motivos hereditarios o económicos. Las oportunidades inmobiliarias son diversas: adquisición de múltiples propiedades a bajo costo para generar rentas estables dirigidas a trabajadores del sector primario y comercial local, utilización como segundas residencias de fin de semana para familias provenientes de urbes cercanas que buscan tranquilidad, y aprovechamiento del potencial turístico gastronómico subexplotado, ferias del pan, rutas culinarias tradicionales, complementado con su accesibilidad razonable a Morelia y Querétaro. A mediano plazo, cualquier expansión periférica del dinamismo bajíense podría traducirse en apreciación moderada sin los riesgos asociados a la saturación de las ciudades principales. Número 9. Cárdenas, Tabasco. Cárdenas, con cerca de 200.000 habitantes, experimentó un auge significativo durante las décadas de 1970 y 1980 asociado a la expansión de la infraestructura petrolera de Pemex. Tras la disminución de rentabilidad del hidrocarburo y la posterior reestructuración operativa de la empresa, la ciudad quedó con capacidad habitacional y de servicio sobredimensionada respecto a su población actual. Inmuebles de bloque y cemento con 2 o 3 recámaras se transan entre 350.000 y 500.000 pesos. Y en desarrollos habitacionales parcialmente abandonados es posible encontrar remates desde 200.000 pesos. Los factores que deprimen el mercado incluyen el clima cálido húmedo extremo, que requiere uso permanente de aire acondicionado. Inundaciones recurrentes derivadas de la topografía pantanosa regional y una percepción elevada de inseguridad vinculada a la presencia histórica de crimen organizado en zonas petroleras. A pesar de ello, Cárdenas continúa operando como centro logístico y administrativo clave para Pemex, albergando a miles de trabajadores que demandan vivienda cercana. La principal oportunidad radica en el arrendamiento a personal petrolero con ingresos formales elevados pero alta rotación laboral, contratos de 3 a 5 años, lo que asegura ocupación prácticamente continua y rendimientos anuales entre el 8% y el 10%. Para inversionistas con tolerancia a las condiciones climáticas y al contexto regional, representa una fuente de flujo de efectivo predecible con un costo de entrada excepcionalmente bajo. Número 8. Río Bravo, Tamaulipas. Río Bravo, con aproximadamente 130.000 habitantes, se localiza directamente en la frontera con Texas y ha sido fuertemente afectado por la percepción generalizada de violencia asociada al narcotráfico. Inmuebles residenciales estándar se comercializan alrededor de 300.000 pesos, mientras que propiedades abandonadas o en remate pueden adquirirse desde 100.000 pesos cuando se asume el riesgo correspondiente. Aunque la violencia se concentra principalmente en disputas entre grupos criminales y fuerzas de seguridad, en carreteras y zonas específicas, el temor generalizado provocó un éxodo significativo de inversionistas y residentes con mayor capacidad adquisitiva. Para la población civil que mantiene distancia de actividades ilícitas y adopta medidas razonables de prudencia, la cotidianidad resulta manejable en la mayoría de los casos. La oportunidad es estrictamente especulativa y de horizonte muy largo. La ubicación fronteriza posee un valor estratégico intrínseco para el comercio binacional, la logística y el desarrollo de maquiladoras. En un escenario de pacificación sostenida de la frontera norte, plausible en plazos de 15 a 25 años, los valores inmobiliarios podrían multiplicarse de forma exponencial. El riesgo es considerable, incluyendo la posibilidad de pérdida total,
Pero el costo de entrada mínimo convierte la operación en una apuesta asimétrica para perfiles con alta tolerancia al riesgo y perspectiva de décadas. Número 7. Chiapa de Corzo, Chiapas. Chiapa de Corzo, reconocido como pueblo mágico, se encuentra a apenas 15 minutos de Tuxtla Gutiérrez y cuenta con un centro histórico de arquitectura colonial bien conservada, inmediata proximidad al cañón del Sumidero y tradiciones culturales profundamente arraigadas. Casas coloniales en el área central se venden entre 500,000 y 700,000 pesos, mientras que residencias modernas en la periferia rondan los 350,000 pesos. El principal factor limitante es su posición eclipsada por San Cristóbal de las Casas, que concentra la mayor parte del turismo chiapaneco. Los visitantes realizan excursiones de un día al cañón y parten sin pernoctar ni explorar el pueblo. La economía local se sostiene mediante comercio dirigido principalmente a la población de Tuxtla y salarios modestos, lo que restringe cualquier presión alcista significativa en los precios. La oportunidad se centra en el desarrollo turístico de mediano plazo. La restauración de inmuebles coloniales para operar hospedaje boutique permitiría capturar un segmento de viajeros que privilegia autenticidad, menor saturación y costos razonables en comparación con San Cristóbal. Elementos como la fiesta grande de enero, la gastronomía regional distintiva y las artesanías de laca de reconocido prestigio nacional proporcionan una base sólida para generar rentabilidad con una inversión moderada en adecuación y promoción. Número 6. Cuauhtémoc, Chihuahua. Cuauhtémoc, con 170,000 habitantes, está rodeada por comunidades menonitas que destacan por su producción de queso de alta calidad y agricultura tecnificada a gran escala, lo cual sostiene una economía rural próspera y notablemente resistente a ciclos económicos nacionales. Viviendas de 3 recámaras se comercializan alrededor de 550,000 pesos. El aislamiento geográfico en el desierto chihuahuense, junto con un clima extremo, inviernos con temperaturas bajo cero y nevadas frecuentes, veranos calurosos y secos, desalienta a compradores que priorizan confort climático. Para quienes toleran estas condiciones, la localidad ofrece estabilidad significativa. La demanda de vivienda para trabajadores de lecherías, empacadoras y campos agrícolas es constante, mientras que la oferta de propiedades dignas permanece limitada. Además, forma parte de la ruta turística hacia Creel y las Barrancas del Cobre, generando un flujo temporal pero recurrente de visitantes. A largo plazo, su base económica agrícola, menos vulnerable a recesiones nacionales, y la posibilidad de rentas predecibles con baja vacancia la posicionan como una inversión de bajo mantenimiento operativo y perfil defensivo. Número 5. Comitán de Domínguez, Chiapas. Comitán de Domínguez, con 150,000 habitantes y cercana a la frontera con Guatemala, posee un centro histórico de arquitectura colonial atractiva. Casas coloniales céntricas se transan entre 600,000 y 800,000 pesos, mientras que residencias modernas en zonas periféricas alcanzan los 400,000 pesos, valores notablemente inferiores a los registrados en San Cristóbal de las Casas, a hora y media de distancia. Su economía depende del comercio fronterizo y actividades agrícolas con remuneraciones modestas, sin que exista una industria turística desarrollada. Los visitantes priorizan San Cristóbal, Palenque o los lagos de Montebello. La oportunidad es especulativa de mediano a largo plazo. La localidad integra la ruta del café chiapaneco impulsada por el gobierno estatal, cuenta con atractivos naturales próximos, como el lago Tziscao, zonas arqueológicas mayas y un potencial ecoturístico considerable. De materializarse las iniciativas de promoción turística, las propiedades coloniales del centro histórico podrían experimentar una apreciación significativa, permitiendo simultáneamente disfrutar de una ciudad tranquila con costos de vida reducidos en el presente. Número 4. Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Juchitán de Zaragoza, con cerca de 100,000 habitantes en el istmo de Tehuantepec, conserva una identidad cultural zapoteca muy marcada y una economía informal centrada en el gran mercado regional. Inmuebles residenciales completos se venden entre 300,000 y 400,000 pesos y terrenos urbanos con servicios básicos por alrededor de 100,000 pesos. El terremoto de septiembre de 2017 destruyó miles de viviendas, generando una reconstrucción desorganizada con apoyos gubernamentales que saturaron la oferta mientras una parte significativa de la población emigraba.
Conflictos políticos locales y bloqueos carreteros ocasionales refuerzan una percepción negativa entre inversionistas externos. En la práctica diaria, se trata de una ciudad funcional con comercio dinámico y un tejido comunitario sólido. La oportunidad principal consiste en adquirir propiedades reconstruidas tras el sismo, con estructuras nuevas y seguras a precios notablemente deprimidos, para uso habitacional propio o arrendamiento a comerciantes del mercado central, quienes requieren proximidad y mantienen pagos regulares. Número 3. Salvatierra, Guanajuato. Salvatierra, con aproximadamente 100.000 habitantes en el Bajío guanajuatense, se encuentra rodeada de cultivos de sorgo, trigo y hortalizas que generan empleo estable aunque con salarios moderados. Viviendas de 2 niveles y 3 recámaras en colonias establecidas se adquieren entre 400.000 y 600.000 pesos. La localidad ofrece arquitectura colonial atractiva, un río que atraviesa el centro histórico y un ambiente provincial sereno sin masificación turística ni industrialización agresiva. Su relativo aislamiento, 1 hora de Celaya, 2 de Querétaro, 3 de Guadalajara, limita la especulación inmobiliaria. Las oportunidades son duales, arrendamientos confiables a trabajadores agrícolas y de empacadoras con empleos formales y pagos puntuales, y apreciación de largo plazo, dado que la expansión industrial del Bajío eventualmente alcanzará Salvatierra cuando las ciudades principales saturen su capacidad de crecimiento. Número 2. Apizaco, Tlaxcala. Apizaco, con unos 80.000 habitantes, fue históricamente un nodo ferroviario relevante hasta que el transporte por carretera lo desplazó de manera definitiva. Actualmente es una ciudad funcional pero carente de un motor económico propio de crecimiento sostenido. Casas de 3 recámaras con cochera y patio en colonias buenas cuestan alrededor de 500.000 pesos y departamentos nuevos en desarrollos pequeños desde 300.000 pesos. Su ubicación entre Puebla y Tlaxcala capital le impide desarrollar identidad económica independiente, pero la convierte en alternativa residencial estratégica, 30 minutos de Tlaxcala, 40 minutos de Puebla y 2 horas de Ciudad de México. Dispone de servicios completos, seguridad relativa y tranquilidad urbana que las metrópolis han perdido. La oportunidad se concentra en zonas próximas a la industria manufacturera que persiste, donde la demanda de vivienda para obreros es constante y la oferta nueva limitada, lo que asegura rentas estables con baja vacancia. Número 1. Tehuacán, Puebla. Tehuacán, con cerca de 300.000 habitantes y ubicada a 120 kilómetros de la capital poblana, es ampliamente reconocida por su industria de agua mineral embotellada. Sin embargo, su economía permanece estancada desde finales del siglo XX, con salarios bajos en los sectores avícola y de embotellado que impiden incrementos sostenidos en rentas y valores inmobiliarios. Casas de 2 recámaras en colonias establecidas con servicios completos, no marginales, se comercializan por aproximadamente 450.000 pesos. Las causas principales incluyen el colapso de la industria textil en la década de 1990, pérdida masiva de empleos. La competencia de poblaciones vecinas más pequeñas y económicas que absorben demanda, y una percepción moderada de inseguridad que desalienta la inversión externa. La oportunidad principal reside en inmuebles bien ubicados cerca del centro histórico, que cuenta con arquitectura colonial interesante y un potencial turístico considerablemente subexplotado. Un desarrollo turístico moderado y bien dirigido podría generar apreciación sostenida a mediano plazo, mientras se conserva un costo de vida accesible en el presente.